Bueno, profesor Alejandro Olmos, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Igualmente, Fabio, tantos años. Bien, acá estamos. ¿Usted bien? Bien, por suerte. Bueno, debo preguntarle si tiene presente, ¿qué monto de plata tenemos en la Argentina en LELIQs? 1.050.000.000.000 de pesos. 1 billón, con B larga, 50.000 millones. Exacto. Bien. Yo estoy buscando a alguien que me niegue. A ver si puede, por favor, niégueme esto. ¿Qué pasa si el Banco Central un buen día dice, porque también hay que agregar a esta situación que el Banco Central le permitió a los bancos, en la última semana, invertir en LELIQs la plata de los ahorristas de los plazos fijos, ¿no? Exacto, todo. ¿Qué pasa si un buen día se levanta Sanleris y dice, bueno, señores banqueros, les voy a dar un bono al estilo año 89, con vencimiento a 3, 4, 5 años o a 10 y a determinada tasa de interés? Digo, no qué le pasa a los bancos que vienen ganando muchísimo dinero, ¿no? Sino qué le pasa a los ahorristas de plazos fijos. Y lo mismo que le pasó tantas veces en la época de Menem, en la época de Cavallo, es decir, cuando le entregaban bonos por la plata que tenían invertida. Porque además, esto que usted habla de las LELIQ y de ese 1.050.000.000, habría que sumarle los pases pasivos, que son operaciones a un día, 2 días, que llegan casi a 900.000 millones. O sea, ambas cifras exceden en mucho las reservas del Banco Central. A ver, espere. Explíqueme qué son estos pases cortos. Los pases pasivos son operaciones de préstamo que hacen los bancos, por lo cual son cosas de un día, 2 días que se renuevan permanentemente, ¿no? Entonces, esa plata, esa deuda... Una suerte de call money de antes. Esa deuda por pases pasivos que uno la ve en los informes del mensuales del Banco Central, en este momento está casi en 900.000 millones de pesos. Entonces, hace unos días hablaba con Giuliano y le decía, Héctor, entre esto y el billón de pesos de las LELIQ exceden las reservas, porque se habla de las reservas del banco, pero no se habla de las deudas del banco, que son estas. A ver. Entonces, claro, realmente además del tema del Banco Central se habla únicamente de las LELIQ y de cómo las LELIQ se usan para tratar de que el dólar no suba, pero nadie habla de las deudas del Banco Central, nadie habla de lo que fue la desmesurada emisión de LEBAC, que ahora se desarticuló a través de la ley, pero las LELIQ son más peligrosas que las LEBAC. ¿Por qué? Porque las LEBAC eran títulos a 30 días, a 40 días, a 60 días, estas son a 7 días. Entonces... una cosa que es elemental, si yo tengo mucha plata, ¿voy a venir a invertir a la Argentina? Si voy a mi banco y le digo, cómpreme en LELIQ que me dejan el 68% de interés anual. Uh-huh. Además, hagamos una cuenta, si hay 1 billón, hablemos de cifras redondas, si hay 1 billón de LELIQ, en este momento la tasa es del 68, hace una semana fue el 67, antes fue el 65, hagamos un promedio y cuánto tenemos que pagar de intereses de esas LELIQ que sirven para controlar el dólar. Una locura. ¿A usted no se le hace, digo, que esto no lo va a pagar nadie? Va a aparecer un papel llamado bono. No sé si habrá un papel llamado bono, porque lo que pasa es que evidentemente, es decir, cuando ha habido bonos es para perjudicar a los ahorristas, pero no a los grandes bancos, ¿no? Por otro lado, yo hace 1 año y pico escribí una nota hablando de que el default iba a ser inexorable, y mi amigo, que también es amigo suyo, Héctor Giuliano, que sigue minuciosamente todas estas evoluciones, también coincidimos. ¿Y qué pasa? Si tenemos una deuda al 30 de diciembre de 345.000 millones de dólares, si faltan agregarle esa deuda, los 28.000 que faltan del fondo, estaríamos excediendo los 370.000. Si a eso le sumamos la deuda del Banco Central, realmente no sé cuál es la perspectiva que ve esta dirigencia económica del Poder Ejecutivo, ¿no? No sé qué es lo que piensan. Ahora han pedido un waiver, una dispensa, porque hay una serie de números que todavía no le facilitaron al fondo.
El fondo ahora va a aprobar supuestamente los 10.500 millones, pero fíjese qué notable. Parece que van a autorizar que el Banco Central venda todos los días 60 millones de dólares para controlar la suba de la moneda, ¿no? O sea que nosotros estamos endeudando para evitar que suba el dólar. Es decir, ¿tiene lógica esto? No. Pero bueno, es lo que hay. Para ir redondeando, digamos, la pregunta concreta es, los bancos, si el Estado Nacional no le paga las LELIQ, ¿tienen cómo responder con sus ahorristas, con sus clientes? No. Y no, porque antes tenían un 70%, ahora tienen un 100%. Si invierten todo su capital en LELIQ y el banco no les paga, no sé cómo van a responder. Más allá de que, como usted bien decía, los bancos han ganado una enorme cantidad de dinero. Por otro lado, aquí a través de la ley de entidades financieras, los bancos que tienen sus casas matrices en el exterior no responden sus casas matrices, o sea que los ahorristas, por supuesto, se jorobarán. Y en esta especie de irracional política económica tenemos casos como que el Banco Nación tiene que comprar bonos del Tesoro que emite el Tesoro, le obligan a comprar bonos del Tesoro, como unos que se emitieron hace poco, y el año pasado le sacaron exactamente 20.000 millones de pesos de su activo. Este año, por ley de presupuesto, deciden sacarle 15.000 millones más. Entonces, por un lado le sacan plata, por otro lado le obligan a comprar bonos a una tasa de interés alta. Uno ve todas estas movidas así, coyunturales, improvisadas, y el problema es que nadie las explica, porque las autoridades económicas se limitan, Duhovne, Santiago Bausili, a decir, bueno, no, todo va bien, el Fondo Monetario va a facilitar nuestras sumas de dinero, y un detalle no demasiado un detalle muy importante, silenciado por todos los medios, es que el fiscal federal Federico Delgado ha imputado al exministro Caputo, al ex vicejefe de gabinete Quintana y al actual secretario de Finanzas de la Nación Bausili por la comisión de varios delitos de acción pública en razón de que ellos emitían bonos y por el otro lado empresas vinculadas a ellos los compraban. Esa imputación del fiscal Delgado, es decir, ahí está esperando que el juez que la recibió decida qué hace, y ningún medio ha sacado una coma de esta imputación penal muy fundada, porque está hecha sobre la base de una auditoría hecha por auditores del Banco Central. ¿Quién tomó la causa? El doctor Casanello. Bien. Bueno, por último, después de la crisis del 2001, donde los bancos no se hicieron cargo, digamos, de sus quebrantos, ¿no? Exacto. Vino la especificación asimétrica, claro, hubo que emitir bonos. Pero digo, después de aquel suceso donde quedó expuesto que las casas matrices no se hacían responsables de sus sucursales en la Argentina. Pasaron 18 años. Nadie intentó solucionar esto, digamos, nadie intentó hacer responsable como corresponde a una empresa que su casa matriz se haga cargo de las pérdidas de sus sucursales? Estimado Claudio, yo preparé un proyecto completo de ley de entidades financieras a los efectos de que esas casas matrices se hicieran cargo, porque recogía la doctrina planteada por el doctor Salvador María Lozada en 1972 de los conjuntos económicos, por la cual las casas matrices deben ser necesariamente responsables de las operaciones de sus subsidiarias, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su momento. Ese proyecto de entidades financieras jamás fue tratado en diputados, representado en el Senado. ¿Y por qué no ha sido discutido? Porque una de las cosas que nadie habla también es que los sucesivos gobiernos de la democracia continuaron aplicando las leyes de la dictadura, ley de entidades financieras, de inversiones extranjeras, es decir, modificaciones al Código de Procedimiento para la prueba de jurisdicción, ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a vender bienes privados del Estado, y además de no haberlo cambiado, hubo leyes de la dictadura que fueron ratificadas por ambas cámaras del Congreso en el año 2014, cuando se aprobó el digesto jurídico argentino. Entonces,
Por otro lado, no hablemos de la deuda de Macri, hablemos de la deuda de la mayor parte de la dirigencia política, porque lo que emite Macri está fundado en las leyes de presupuesto aprobadas por casi todos. Brevemente, acá no hay marchas, no hay colectivos militantes, no hay nada, ¿no? Para reemplazar esto, para modificar esto. No, porque hay marchas y todo, pero para cosas más coyunturales, pero pareciera que esto no le interesa a nadie. No le interesa a nadie porque, claro, estas cosas no se difunden, la conocen algunos especialistas, es decir, nada de esto se difunde y esto afecta a la estructura económica del país y afecta el futuro de la Argentina. Pero entonces es mejor preocuparnos por otras cosas que, bueno, que tienen que ver con el feminismo, sin deslegitimar esto, pero cosas que no hacen a la esencia de lo que va a ser lo que es la economía en el futuro. Entonces, claro, mientras esto no se discuta, mientras esto se siga silenciando, y seguiremos refinanciando, endeudando, refinanciando, default, nueva reestructuración, nuevas obligaciones, en un país en decadencia que se va a acentuar cada día más. Bien, ahora dígame, los candidatos, los probables candidatos, los promocionados en la Argentina, ¿no? Que tienen posibilidades de ser candidatos, ¿usted cree que saben de estas cosas? Por supuesto que la saben, y la saben porque ellos han sido partícipes de las mismas. Porque una de las cosas, Claudio, notables cuando no se habla de la deuda, salvo en términos numéricos, se ha emitido mucha deuda, puede ser peligroso, es porque la mitad de la deuda que dejó la dictadura y que fue refinanciada permanentemente, es deuda que nos dejaron las empresas privadas de la Argentina, nacionales y extranjeras. Esa deuda nunca fue reclamada, la Argentina pagó cifras exorbitantes por esa suma que era de 23.000 millones de dólares en el año 1985. Entonces, claro, es decir, ¿quién se va a animar a tocar a las grandes empresas del país? A Pablo Roca con Techín, se habla de los cuadernos, se habla de los negocios de Muñoz, el secretario de Kirchner, 70 millones de dólares. ¿Qué son 70 millones, 100 millones, 200 o 300 que se robaron con los 23.000 millones del 85, que a cifras de hoy, con intereses del 4,5%, llegarían a los 180.000 millones de dólares? Nadie habla de eso. Por eso la deuda sigue silenciada. Profesor Olmos, le enviamos un saludo. Igualmente. Que tenga una buena mañana. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.